a la sesión de preguntas. No sé si quién desea empezar, sobre qué tema. Los escuchamos. Adelante. ¿Cuál sería el monto de inversión en un tracto de 2 tanques que traiga también caja fría? Nosotros tenemos un estimado del histórico que tenemos de nuestros clientes del robo de combustible equivalente a 100 litros por viaje. Tenemos un promedio de 10,000 pesos mensuales por unidad de extracción y nuestro producto lo ofrecemos como 3 meses de robo de su vehículo. Es decir, el retorno de la inversión está entre 3 o 4 meses dependiendo lo descontrolada que esté la operación, pero no pasa de 4 meses de retorno de la inversión con clientes que tienen un control muy estricto con el uso de combustible. Bueno, y sumando, ¿manejan algún apalancamiento para poder apoyar a la compra a una empresa de transporte, dado que la inversión por unidad es robusta? Digo, sabemos que el costo-beneficio se justifica, ¿verdad? Mas, sin embargo, aquí la pregunta, hoy por hoy, ¿su empresa ya trae alguna alianza con alguna arrendadora que esté apalancando este tipo de oportunidad para el transportista? Sí, empezamos trabajando con una financiera de HP que daba apoyo a créditos con tecnología innovadora, pero eso se terminó y cuando entramos con la alianza con Kenworth, el apoyo es por medio de Packard, de Packard Leasing de Kenworth. Se abre una línea de crédito si es que la tienen y por medio de ellos se sale el financiamiento de los equipos. Así es. Adelante. Buenas. Ingeniero Azcárate, en un dato que nos presentó, hablaba de 29,000 accidentes en el 2013. Sí. Que esto, nomás mi pregunta sería para poder enfocar bien ese dato. ¿Es únicamente en la empresa de carga o eso implica todo? Esto implica a todos los accidentes que están en carreteras federales. En carreteras. Así es. Quizá los números, por desgracia, no han disminuido todavía todo lo que quisiéramos. Habría que hacer un pequeño ajuste para cifras actuales, pero esto está extraído de lo que originalmente nos brinda Autotransporte Federal. Ok, bueno, nomás, entonces en cuanto a poder dimensionar lo que es los accidentes en el transporte de carga a nivel nacional, incluyendo lo que es los transportes en ciudad de carga, pues sería otro segmento. Es correcto, sí, Okay. Esto solamente está tomado de carreteras federales. Y ese dato en algún lugar que inclusive nuestros compañeros del INEGI que estuvieron hoy en día aquí, pudiéramos también obtenerlo en conjunto. Yo Sí. sería pregunta también para el maestro que estuvo. De hecho, es un dato que se actualiza permanentemente en la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Si uno entra a las estadísticas de Autotransporte Federal, quizá no lo tienen a la última cifra, pero seguramente estaremos hablando de 2014, mediados de 2015, porque sus planes de donde hacen cortes son de muy largo plazo. Okay. Pero sí, en la página de Autotransporte Federal de SCT se puede localizar. Gracias, ingeniero. No, al contrario. ¿Alguna otra pregunta? Para José, José, a mí me gustaría saber qué relación tiene la asociación de ITS con los gobiernos del estado, los municipios, cómo los ayudan. Claro que sí, muchísimas gracias por la pregunta, Alfredo. Mira, ITS tenemos 5 partes importantes como nuestras pies. Si fuera una mesa tendría 5 patas importantes. Una de ellas, por supuesto, es el que nos comportamos como asociación y como cámara para la industria de los ITS, es decir, a los desarrolladores, integradores, ingenierías, incluso hasta a algunos concesionarios de vías de transporte están en nuestra cámara. Sin embargo,
esa es solamente una de las patas. La otra pata importante es precisamente la relación con la administración pública. Nosotros nos comportamos como de alguna forma tenemos cierta voz y voto en algunos planes. A nivel federal, pues con mucha cercanía, por supuesto, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, específicamente en las áreas de infraestructura, es decir, Dirección General de Carreteras, Dirección General de Desarrollo Carretero, Servicios Técnicos, etcétera. Sin embargo, también nuestra cercanía, y es porque tenemos dos vías importantes, una cosa es toda la tecnificación de las vías interurbanas, que son las autopistas y carreteras y esta red de la que hablábamos, pero también tenemos una cercanía fuerte con las áreas urbanas y con los municipios. Entonces también tenemos una cercanía con los gobiernos estatales e incluso municipales para la parte de la movilidad urbana, donde hay mucho que hacer también en sistemas de inteligentes de transporte. Entonces, actuamos bidireccionalmente, es decir, a veces llevamos algunos proyectos interesantes hacia los municipios y a veces al revés, el municipio o el estado nos dice, mira, tenemos estas necesidades, cuáles son dentro de la asociación, cuáles son las mejores prácticas que podemos poner en esa línea, y lo que hacemos es, pues ahora sí que ponerlo siempre en comunicación, e inclusive cuando son proyectos de gran envergadura, como en el caso de los proyectos federales, lo que hacemos es que armamos estrategias, porque en ITS tanto desarrolladores como integradores a veces no pueden ir solos. O sea, a quien fabrica cámaras, pensemos en esta línea, pues difícilmente puede entrar a un proyecto de gran envergadura, es toda la sistematización, por ejemplo, de un tramo carretero, y entonces generamos las alianzas pertinentes para tener grupos muy fuertes y poder hacer una oferta muy, muy competitiva. Esa es más o menos nuestra función. Adelante. Nicolás Domínguez, de la UAM Azcapotzalco. Bueno, el software cada vez es más potente, mucho más potente, y cada vez creemos más en él y cada vez dependemos más de él, lo cual está muy bien. Pero ¿cuáles son los riesgos que ustedes ven, por ejemplo, lo que hacen? Ustedes no han hablado para nada de posibilidades de errores, margen de error. Por ejemplo, nosotros lo vimos en el software de Volkswagen, nos estaban dando datos y era increíble de verdad cómo se comportaba ese vehículo. Al final resultó que había trampa. ¿Puede haber trampa, digamos, en el caso de la medida de combustible? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el software falla y la planificación no es la adecuada? ¿Qué pasa si alguien desde fuera controla ese software? Por ejemplo, un hacker. ¿Podrían decirnos algo acerca de eso? Gracias. Bueno, le comento, no existen soluciones mágicas, las soluciones van evolucionando día con día, claro que hay posibilidad de error, claro que hay sabotajes, pero también es responsabilidad de las empresas, de los que estén a cargo, de revisar, de alimentar primero que nada bien estos sistemas, las soluciones, los software, y dos, darle seguimiento. Algo que pasa mucho en México es precisamente que de repente se compra tecnología, y yo lo he visto, muy pocas veces se usa arriba de un 60%. Las soluciones se olvidan, bueno, las adquieren y las explotan, y de repente solucionando 2 o 3 problemáticas por la cual adquirieron esa solución, muchas veces se quedan ahí. Eso es responsabilidad del que compra, pero también del que vende, porque al final también la gente que vende debe de preocuparse por ver qué otras problemáticas pueden satisfacer estas tecnologías, y viceversa. Las empresas deben de buscar qué más pueden atender con estas soluciones. Vuelvo a lo mismo, siempre hay margen de error, sí, siempre hay posibilidades de sabotaje también, pero es responsabilidad de nosotros, de compradores como vendedores, de supervisar el buen uso de las tecnologías y el aprovechamiento de la tecnología. Vuelvo a lo mismo, no hay soluciones mágicas. Sí, para completar un poco la respuesta, creo que es una muy buena pregunta y que a todos a nivel humano, social, hay que pensar. Para empezar, a empresas como Google, para no hacer publicidad, pero que todos, al final, todas las búsquedas, 90% se hacen a través de esa herramienta, ¿no? Creo que es importante 2 cosas. Una, a nivel legal, que el país
cada vez más está más protegido y uno mismo tiene que aceptar términos y condiciones de la información que pone en la red. Esto es lo primero. Lo segundo, los sistemas pueden fallar, sí que pueden fallar, y el caso Volkswagen pues es flagrante, triste y da muchas cosas que pensar, ¿no? Creo que ahí la filosofía de cada empresa es donde realmente se nota quién hace las cosas bien. Y es raro porque son alemanes y parece como a todos se nos ha caído el castillo, ¿no? Les hablo de nuestro caso, por ejemplo, a nivel de datos, nosotros tenemos la ISO 27001, donde los datos, aparte de ser fiables, están protegidos, diría que no es que sea 100% infalible, pero el ratio es muy, muy bajo. El tema del hackeo, yo creo que ustedes como compradores de tecnología es básico que sepan a quién le compran y qué repercusiones hay con esa información que es particular de la empresa. No creo en los servidores que están, porque hay empresas que también dicen, oye, la información la quiero aquí, en mi mesa, en este servidor. Eso es un concepto a día de hoy que no es del todo correcto. Es mejor con una buena protección en la nube, un SaaS, Software as a Service, donde puedes tener actualizaciones, y te hablo de hace 10 años, a lo mejor era mejor el servidor en local, pero ahora es mucho mejor en la nube. Yo diría que la tecnología avanza y esto es indiscutible. Es cierto que hay que saber dónde se compra y poner las medidas y sobre todo la fiabilidad del proveedor, ¿no? Y redondeando, yo creo que han sido respuestas muy válidas desde el punto de vista de un proveedor de tecnologías, efectivamente. Y sin embargo, también como sociedad, algo que debemos pugnar por ello, y esto es siempre un llamado permanente de toda nuestra comunidad, es que también tiene que haber políticas públicas para esto. Es decir, no, es verdad que como gente que provee, pues estamos permanentemente en la revisión de las situaciones, nos homologamos algún ISO, pero también requerimos muy formalmente reglas de juego claras, es decir, normativa, que eso es bien importante, y la normativa generalmente proviene de las políticas públicas. Entonces, ahí no quitamos el dedo del renglón, permanentemente estamos con la administración pública diciéndole, necesitamos normativa para este tipo de elementos y la generación de esas políticas públicas. Y sobre todo tener un rostro claro por parte de la administración pública. ¿Quién es el responsable de la generación de estas políticas públicas que estamos solicitando? Estamos en camino, pero sí es un camino largo generalmente, pero sí se debe lograr esta línea. Bien, ¿más preguntas, por favor? Pascual Robo de CONUE. Como comisión siempre hemos estado a favor de los sistemas para el control y el uso eficiente de combustible. Y esta pregunta es para el último ponente, el señor Alejandro Lot. Me llama la atención el 30% de ahorro que manejan como potencial. Nosotros hemos estado en contacto con empresas que promueven vales, que promueven tarjetas inteligentes, algunos sistemas de control que utilizan la radiofrecuencia, inclusive los sistemas de autoabastecimiento. Y este sistema, pues en particular, me parece interesante. De hecho, hace como 10 años nos visitó en la comisión una empresa que promovía el producto que, si mal no recuerdo, se llamaba Arquímedes. Pero hablar de un 30% de ahorro se me hace, digamos, un potencial muy alto. Quisiera saber cómo determinaron dicho ahorro. Ese ahorro es una suma de ahorros, es decir, hay un dato interesante en la carga que no se medía. Nosotros cuando empezamos con este producto íbamos dirigidos a la descarga del tanque y hay un alto porcentaje de litros que no entraron en la carga, pero eso no podíamos medirlo. Eso es la suma de lo que nos da. Ahora, lo determinamos como un 30% del 50% del costo por la experiencia. Es decir, tenemos un estadístico del robo por unidad promedio de nuestros clientes y ese es el ahorro. Hay
tenemos clientes que controlan su combustible por muchísimos medios y cuando instalaron esta herramienta se fueron para atrás porque una cosa es lo que me dice el motor, otra cosa es lo que me dice mi ticket de la estación y otra cosa es lo que sucede en los tanques. Entonces el ahorro no nada más viene en el combustible, sino en el desgaste del motor al poder registrar también la carga de combustible contaminado. Entonces, evidentemente no hay un 30%, sí tenemos clientes que tienen un 30% de robo directo, nada más en descarga, pero el promedio nos dice que es una suma de el litraje que no entra en la estación, de los costos de operación por un motor dañado, contaminado por diésel sucio y de la ordeña del operador. Así es como determinamos ese 30%. Y evidentemente también hay un ahorro de tiempo en el que el cliente ya no tiene que ir al vehículo a descargar información de su computadora, sino lo hace de manera remota y entonces se pone a hacer cosas más interesantes que estar haciendo la de policía en una estación de gasolina o sacando información de sus vehículos. No sé si le contesté. Sí, estuvo bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hoy los sistemas de control te pueden ayudar a ver varias variables que pueden afectar el robo de combustible, el mayor rendimiento del mismo. Digo, la verdad es que son herramientas bastante interesantes y basta darle seguimiento y aplicarlas. Pero quería platicar una experiencia que tenemos con el sistema de planificación. Hoy nosotros tenemos un cliente en el norte donde con 800 unidades, si no mal recuerdo, estamos ahorrando con la pura planificación $200,000 mensuales de combustible en una operación, ahorrándonos kilometrajes en vacío, evitando movimiento de unidades que no tienen que moverse en el momento que no se deben de mover. Tan solo con ese concepto estamos ahorrando $200,000 en 800 unidades, si no mal recuerdo. Y bueno, imagínate que de repente esto le sumas un sistema de control donde lo ordeñan, donde le meten cochinada del huachicol. O sea, la verdad es que yo no sé qué tanto podría hacer, pero sí es muchísimo dinero de repente, ¿no? Y de repente lo puedes controlar con un sistema que te mide el hábito de manejo del operador, ¿no? Los socios, las frenadas bruscas, los acelerones, pues no sé qué tanto pudiéramos recuperar, pero yo creo que sí bastante, ¿eh? Bueno, ¿hay más preguntas? Sí. Yo creo que le vamos a parar, a ver… Sí, gracias. la Una última. pregunta, mi nombre es Gamaliel Díaz de FEMSA. ¿Alguno de los softwares tienen alguna conexión con la computadora de los vehículos? Porque hablamos de controles con las cargas de combustible y con las actividades del operador, pero ¿alguno de los sistemas detecta también alguna falta o alguna baja de eficiencia del vehículo como tal? Sí, mira, la respuesta es sí. En los vehículos hay algo llamado el CAN bus, que es la computadora que cierra el circuito del vehículo, y por arriba de esta capa técnicamente está el FMS, que depende un poco del fabricante, pero es lo mismo que comentaba de cuando tú tienes un tema técnico en tu vehículo, vas al taller y te ponen la computadora, un scan, leen la computadora. Entonces la telemática de ciertos dispositivos permite leer en remoto estos indicadores. Depende bastante del fabricante. Kenworth es una cosa, Cummins, Caterpillar, evidentemente depende. Hay algunos incluso que te permiten leer el peso que lleva cada eje del vehículo. Presiones de llantas, combustible en tiempo real, pero eso ya es la computadora. Imagínate que tú es como el que vigila el vehículo en remoto como si fuese el conductor. Ok, gracias. Bien, yo creo que vamos a parar ahí porque ya después no hay tiempo. Nada más dos comentarios. Uno, la Agencia Espacial está trabajando en un satélite con una cámara hiperespectral que va a permitir alimentar al INEGI y a muchos clientes bien particulares con objetivos bien diferentes. Entonces se está trabajando en ese sentido. Y por otro,
otra vez, una vez más, el Politécnico, así como la universidad y etcétera, han invertido mucho en infraestructura, en centros de nanociencias, donde se están realizando dispositivos muy particulares, e invito a las empresas a que también de alguna manera hagamos un poco de sharing economy y que inviten a la academia, que puedan las empresas tanto del gobierno como la triple hélice, ¿sí? que inviten a la academia, que traten de mover a la academia está lista, no por todos lados, pero casi en algunos lados, para ser más dinámica que en el pasado. Y eso es todo por mi parte. No se vayan nuestros expositores, va a haber una foto. Les debemos su reconocimiento, lo que pasa es que el doctor Barnés no está y lo hará después con la firma, pero por favor un fuerte aplauso para todos. Ya va. En 10 minutos estamos de regreso, por favor.